Buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio con las charlas correspondientes al día de hoy. De hecho, todas las semanas estuvieron dando charlas referentes a diversas temáticas sobre la biología. El Colegio de Biología emitió estas charlas a partir del día lunes y hoy jueves concluimos con las dos últimas charlas. A continuación, la primera charla la dará la maestra Mónica Benítez Albarrán, pero antes de iniciar, quisiera puntualizar un poco acerca de los logros que ha tenido esta destacada profesora de nuestro plantel. Bien, ella es bióloga egresada de la FE Zaragoza en 1990. Participó voluntariamente en trabajos realizados en invernaderos brindando asesorías para la poda de árboles y cultivo de hortalizas. Participó además en el CEDUE en 1991 en un programa de mantenimiento de animales decomisados en el Parque Ecológico de los Coyotes. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 1992 y dentro de sus actividades les mencionaré algunas. Ella ha participado en el programa de actualización académica y superación de profesores de nivel medio superior en la quinta generación. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología con un total de 160 horas trabajando en el área de ecología de pesquerías con el doctor Virgilio Arenas. Realizó una estancia de investigación en España con una duración de 300 horas en la Universidad de Didáctica de la Biología en Santiago de Compostela. Ella pertenece a la Sociedad Mexicana de Ornitología desde 2004. Realizó un diplomado para la formación del personal académico administrativo del bachillerato. Además, ella ha sido coordinadora del Colegio de Biología desde 1995 a 2003 y volvió a retomarlo del 2014 a la fecha. Fue consejera interna del año 2003 al 2005. Ha sido coordinadora de materias experimentales del 2005 al 2009, además de que fue secretaria académica de nuestro plantel de 2009 a 2013. Ella fue integrante de la comisión dictaminadora del área experimental del plantel CCH Vallejo en el periodo que comprende de 2007 a 2020. Ha participado en varios programas institucionales de la Nacional Preparatoria como Jóvenes hacia la Investigación, ha dado asesorías, tutorías en el programa Domino TIC, programa de investigación temprana, y también participó en el proyecto Infocap, monitoreo ecológico y ambiental de aves. Ha impartido talleres para alumnos, entre los cuales se encuentran la metodología de la investigación, educación ambiental, reciclado de papel, bacteriología, protozoología y elaboración de preparaciones biológicas. Además, es el enlace del concurso universitario Feria de las Ciencias y del Colegio de Mujeres Profesionistas de Bachillerato de la UNAM. Participó en la elaboración y actualización del programa de temas selectos de biología y ella también participó en la elaboración de la guía cuaderno de estudios de temas selectos de biología. Pues bien, entonces les presento a la maestra Mónica Benítez que dará la primer ponencia. Le damos una cordial bienvenida. Alimentación, nutrición y metabolismo. Y a lo largo de esta semana se han dado una serie de charlas muy interesantes y que van a estar publicadas en un canal de YouTube para que ustedes puedan también verlas. Bueno, pues entonces cuando hablamos de lo que es alimentación, nutrición, metabolismo, muchas veces confundimos los términos y muchas veces pensamos que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que la alimentación simplemente consiste, ¿verdad?, en hacer un proceso externo de introducir alimentos a nuestra boca. Es un acto físico que hacemos todos los días, introducir a nuestro organismo alimentos, ¿verdad?, los productos de origen animal y vegetal que constituyen nuestro sustento y que pensamos siempre egoístamente en los seres humanos, que solo los seres humanos nos alimentamos. Sin embargo, aquí les puse varias fotos en las que podemos ver
que también los insectos, ¿verdad? Se alimentan de plantas, que también otros insectos se alimentan de nuestra sangre, que hay otros organismos microscópicos que se alimentan de nuestro cuero cabelludo, como es el caso de la tiña, ¿verdad? Que es un hongo microscópico y que vive aquí en nuestro cuero cabelludo y a veces nos deja alguna marca, ¿verdad? También hay virus bacteriófagos que se alimentan de bacterias. Entonces yo quería mostrarles aquí un panorama, ¿verdad? De que no somos el centro del universo, que todos los seres vivos de nuestro planeta también se alimentan, también tienen que hacer este acto de introducir alimentos, ¿verdad? De incorporarlos así. Ahora, ¿qué sería el metabolismo? Pues el metabolismo sería, el metabolismo es el conjunto de procesos mediante los cuales vamos a utilizar y a transformar estructuras de nuestro propio cuerpo a través de sustancias externas que nosotros consumimos. Y tiene dos finalidades fundamentales. Una es obtener energía de estos alimentos y la otra es obtener materias primas para que podamos elaborar nuestras propias proteínas, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que todos los días tenemos que consumir proteínas, pero esas proteínas requerimos los aminoácidos para que elaboremos nuestra queratina del cabello, la miosina de los músculos, la hemoglobina que está en nuestra sangre, ¿verdad? Tenemos que elaborar esas proteínas todos los días. Para ello requerimos esas materias primas que provienen de los alimentos, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos utilizar esos alimentos, ¿verdad? Si fuéramos organismos que absorben, simplemente los colocaríamos en la piel y ya quedan absorbidos. Sin embargo, los organismos del reino animalia tenemos que llevar a cabo procesos digestivos, que ahorita vamos a explicar. Bueno, quería presentarles esta foto hablando de nutrición. La nutrición, la ciencia de la nutrición es una ciencia joven, y pues tiene más o menos unos 200 años de existencia, aunque en las últimas décadas ha aumentado el conocimiento en relación con la nutrición, cuánto debemos de comer de cada una de estas sustancias, de lípidos, de proteínas, de carbohidratos. Pero si nos remontamos al pasado, ¿verdad? Veremos que en la nutrición humana ha habido hechos insólitos y, por ejemplo, en esta lámina vemos que había épocas de escasez en los que el ser humano tenía que comer lo que podía. En algunas ciudades donde no había métodos para cultivar, ¿verdad? Tenían que estar comiendo lo que podían. Y entonces aquí dice ratas, ¿verdad? Vendían ratas, vendían gatos. Y eso es lo que comían porque no había otra alternativa. A veces en algunos pueblos, ¿verdad? Tenían que cazar las palomas y comérselas. Y entonces, bueno, este grabado nos muestra, ¿verdad?, que los seres humanos a veces hemos tenido la necesidad de comer lo que tengamos a disposición. Muy bien, entonces espero que sí nos quede claro que el hecho de alimentarse simplemente es introducir alimentos que a veces no son los adecuados, el hecho de llevar a cabo un metabolismo que ya es a nivel celular y el hecho de la ciencia de la nutrición que nos indica en qué cantidades debemos de consumir los alimentos que necesita nuestro cuerpo. Bueno, regresando al proceso de la digestión, nosotros cuando consumimos un alimento tenemos que introducirlo por nuestra boca, masticarlo para que se haga en fragmentos más pequeños. Después tenemos que hacerlo pasar por un aparato digestivo, que otra vez regresamos a pensar en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen diferentes aparatos digestivos, algunos muy simples y algunos muy complejos. Por ejemplo, la esponja, ¿verdad? La esponja simplemente es un saco, ¿verdad? Y en ese saco entra agua que contiene algunas partículas que pueden alimentar a esa esponja. Tenemos también una lombriz de tierra, un insecto, un erizo de mar y el hombre, ¿verdad? Nos interesa mucho el hombre. Bueno, pues el ser humano, su aparato digestivo, una vez que ya hemos consumido los alimentos que han ingresado, van a pasar al estómago.
Previamente en la boca tenemos varias enzimas digestivas como la melasa salival que van a ir separando los alimentos que están muy complejos, los vamos a hacer en formas más sencillas y después pasan al estómago. En el estómago también hay algunas enzimas como las proteasas que van a desdoblar esa gran proteína y la van a acelerar el rompimiento de enlaces peptídicos para que nos queden los aminoácidos. Y una vez que ya tenemos los nutrimentos esenciales y simples, pues va a pasar al intestino delgado, en donde va a ocurrir la absorción a nivel de sangre. En nuestra sangre van a estar contenidos esos elementos importantes como es la glucosa, como son los ácidos grasos y como son los aminoácidos. Eso es lo que hay en nuestra sangre cuando nosotros, por ejemplo, metemos una muestra de sangre en la centrífuga, vamos a ver que todas las células sanguíneas quedan en el fondo y ese suero sanguíneo amarillo es el que lleva todos los nutrientes y que en algunos casos nos excedemos de algunos nutrientes y a veces podemos tener un exceso de triglicéridos, podemos tener un exceso de algunos residuos de proteínas, ¿verdad? Y empezamos a tener enfermedades o también podemos tener un exceso de glucosa en el caso de los diabéticos. Y bueno, entonces es de suma importancia pues hacernos esos análisis clínicos para saber cómo andamos de nutrientes, cómo vamos realizando este proceso de la digestión, ¿verdad? Bueno, ahora, otra cosa muy importante que nos debe quedar clara es qué es el metabolismo y qué son las vías metabólicas. Entonces, una vez que ya están digeridos los alimentos, que ya tenemos los nutrimentos fundamentales en la sangre, estos pasan adentro de cada una de nuestras células. ¿Y qué sería entonces el metabolismo? Pues el metabolismo es todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula. Y todas esas reacciones químicas me permiten utilizar estos nutrimentos, como ya lo habíamos mencionado, para obtener energía o para obtener materias primas que me permitan elaborar las proteínas humanas que requiero. Bueno, pues el metabolismo son todas las reacciones. La vía metabólica es solo un conjunto de reacciones que me va a llevar a obtener algún compuesto en particular. Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo, aunque se ven muchas reacciones químicas, es simplemente la glucólisis, ¿verdad? Cómo la molécula de glucosa se va a ir degradando para que obtengamos energía y al final del proceso obtengamos 2 moléculas de ácido pirúvico. Entonces, ese conjunto de 9 reacciones químicas se llama glucólisis. Y recuerden, lisis quiere decir que se rompe algo, ¿verdad? Que se rompe la molécula de glucosa y con ello vamos a obtener un poco de energía. Bueno, muchos de los organismos simples llevan a cabo solo glucólisis, sin embargo nosotros, seres humanos, vamos a realizar el proceso completo de la respiración. Pero bueno, empezamos que nos quede claro qué es el metabolismo, son todas las millones de reacciones químicas que ocurren en el organismo y la vía anabólica es solamente un conjunto de estas reacciones químicas. Bueno, vamos a ver entonces el proceso global. Nosotros comimos un bistec, proteínas, comimos panes, comimos lípidos y todos ellos al digerirlos, ¿verdad? Y al llegar a nuestra sangre van a ser aminoácidos, van a ser monosacáridos como la glucosa y lípidos más sencillos como son los ácidos grasos. Entonces, resulta que todos estos alimentos, todas estas biomoléculas, finalmente convergen en lo mismo. Todos llegan a ser acetilcoenzima A. Entonces, aquí es el proceso digestivo, acá es el proceso de circulación, donde ya están los alimentos, y en nivel celular es donde empieza a ocurrir el metabolismo, las reacciones químicas que me ayudan a obtener energía de alimentos y que me ayudan a construir nuevas moléculas para formar mi propio cuerpo. Entonces, este acetilcoenzima es muy importante, ¿verdad? Porque es el que va a entrar a ciclo de Krebs
Y el ciclo de Krebs es donde vamos a obtener la mayor cantidad de ATP junto con la cadena respiratoria que se lleva a cabo al mismo tiempo. Y este proceso de respiración celular muy importante se lleva a cabo en la mitocondria de cada una de las millones de células que nos componen. Entonces hay que ver muy bien esta relación en que lo que como lo voy a traducir a energía y lo voy a traducir también a elementos que componen a mi propio organismo, ¿sí? Entonces, y que todo esto es en cada una de las millones de células que me componen y dentro de las mitocondrias que hay en cada una de las células que tenemos. Bueno, y hablando de la respiración como un proceso muy importante para poder aprovechar los alimentos, transformarlos en energía y transformarlos en elementos sencillos que me ayudan a construir otras biomoléculas, bueno, veamos cuál es el contraste que hay entre la respiración y la fotosíntesis. Yo diría que son dos procesos que son fundamentales en la vida y que llegan a tener un equilibrio en nuestra vida, en la vida del planeta Tierra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque con 5 elementos, que es la energía solar, los pigmentos fotosintéticos de los cloroplastos, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales, las plantas son capaces, a través del proceso de fotosíntesis, que también es una vía metabólica, son capaces de producir glucosa. Glucosa, que es la molécula universal que utilizan todos los seres vivos para obtener de ella energía. ¿Cómo? A través del proceso de la respiración celular. Parte es en la glucólisis en la membrana celular y ciclo de Krebs y cadena respiratoria en el interior de la mitocondria. Y ahí participan muchas enzimas respiratorias con el propósito de obtener ATP. Bueno, dijimos que si en fotosíntesis se utiliza dióxido de carbono, en el proceso de la respiración vamos a desechar dióxido de carbono y vamos a requerir oxígeno. Y en la fotosíntesis, las plantas producen glucosa y oxígeno, ¿verdad? Entonces son dos vías metabólicas complementarias. Esas dos vías metabólicas complementarias tienen un equilibrio perfecto, pero lamentablemente nosotros hemos alterado todo esto porque estamos quemando combustibles fósiles y entonces hay un exceso de dióxido de carbono, ¿verdad? Que produce un efecto invernadero. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estamos viendo que en el proceso de la respiración vamos a producir ATPs. ¿Pero qué es el ATP? Bueno, pues el ATP es el adenosintrifosfato, es una molécula de adenina con 3 grupos fosfatos. Cada vez que se rompe un enlace fosfato es un enlace de alta energía. Entonces nosotros los seres vivos utilizamos el ATP, pues se dice como una moneda de energía. No gastamos la energía de un jalón, la vamos gastando poco a poco a través de esta moneda de energía que es el ATP. Imaginen ustedes que no existieran las monedas y que yo tuviera un billete de 500 pesos y que quisiera comprar un chicle, ¿verdad? Le tendría que regalar todo el cambio a la persona que está vendiendo los chicles, ¿verdad? Y entonces diría, pues que no sería justo, ¿verdad? Porque solo usé un poquito de dinero, me tiene que regresar cambio. Pues así, ¿verdad? Los seres vivos vamos gastando la energía poco a poco. Cada vez que la requerimos, vamos rompiendo esos enlaces fosfato de alta energía, nos va quedando moléculas de ADP que en el proceso de ciclo de Krebs en cadena respiratoria se vuelven a convertir en ATPs. Entonces esto es algo muy importante, ¿verdad? Decimos, la energía se va gastando poco a poco. ¿Qué pasaría si en un automóvil le prendemos un cerillo y lo echamos al tanque de la gasolina? Explotaría porque la energía se está gastando de un jalón. Sin embargo, con el motor va pasando pequeñas gotitas de gasolina, va pasando pequeñas gotitas de gasolina y se van combustionando poco a poco, ¿verdad? No se genera la explosión, se va gastando poco a poco. El proceso de la respiración en
lo podemos dividir en 3 partes para su mejor estudio, y pues es la glucólisis que ya habíamos mencionado. Iniciamos con la molécula de glucosa, terminamos con ácido pirúvico, después pasamos a ciclo de Krebs. Este ácido pirúvico se convierte en la molécula que dijimos que convergen todos los nutrientes, que es el acetilcoenzima, y va a pasar por este ciclo que inicia con ácido oxalacético, que termina con ácido cítrico, y entonces se obtienen ATPs de energía, y esta última parte de la respiración, que es la cadena de flujo de electrones o cadena respiratoria, en donde vamos a tener varios aceptores que nos van a permitir, como yo les había dicho, cada vez que gastamos un ATP, nos queda un ADP, ahí es en esa cadena respiratoria donde se va a restaurar los ATPs que perdimos. A ver, vamos a pasar. Bueno, aquí en esta, nuevamente vamos a resumir, ¿verdad? Que tenemos un polisacárido. Yo me comí un pan, se convierte en un monosacárido, que es la glucosa. Después de la glucólisis tengo ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima, pasa al ciclo de Krebs. Y bueno, aquí puede ocurrir algo muy importante, ¿verdad? Si yo tengo actividad física, acetilcoenzima sí pasa al ciclo de Krebs, pero si yo no tengo actividad, sin actividad física, todo ese acetilcoenzima es materia prima para ciclo de Krebs. Materia prima para tejido adiposo. Entonces voy a tener tejido adiposo en exceso porque no estoy haciendo actividad física, y todo ese acetilcoenzima es materia prima para tejido adiposo. Entonces no voy a poder estar haciendo esto. Y bueno, en ocasiones cuando yo estoy haciendo un ejercicio extenuante y no estoy llevando a cabo la respiración con el oxígeno suficiente, puede ser que se lleve a cabo una fermentación láctica y que se convierta en ácido láctico, ese ácido pirúvico. Entonces, este es el proceso de la glucólisis, las reacciones químicas, que me inicio con glucosa y termino con ácido pirúvico. Aquí sería un resumen, ¿verdad?, de lo que es la molécula de glucosa en forma de anillo. Es una molécula de 6 carbonos que al final me va a dar una molécula me va a dar 2 moléculas de ácido pirúvico que son de 3 carbonos. Bueno, entonces esa es la glucólisis. Ahora, les decía yo que si estamos trabajando en condiciones sin oxígeno, ese ácido pirúvico va a hacer la fermentación láctea, y entonces se me van a formar cristalitos de ácido láctico en los músculos, y voy a tener ese típico dolor, ¿verdad?, después de haber hecho una clase de educación física extenuante, que digo, ya no puedo ni subir las escaleras, ¿verdad?, porque me duelen mucho los músculos, y es debido a eso, a que no trabajamos en condiciones aeróbicas. Estuvimos haciendo el ejercicio muy rápido y no hicimos la respiración correcta. Al no haber oxígeno suficiente, en lugar de que de ácido pirúvico se vaya a acetilcoenzima y a ciclo de Krebs, pues se queda ahí acumulado como ácido láctico en nuestros músculos, ¿verdad? Y es muy doloroso. Bueno, pero también estas fermentaciones tienen una ventaja muy favorable para el humano, ¿verdad? Cuando esta fermentación la realizan los microorganismos, como las levaduras de cerveza, ¿verdad? Puede obtenerse productos que nos gustan mucho, como la cerveza y el vino. Ajá. Entonces, eso es en condiciones de anaerobiosis. Bueno, y bueno, aquí en resumen, ¿verdad? Tenemos piruvato o ácido pirúvico, se va a acetilcoenzima, se va a ciclo de Krebs, obtenemos energía. Realizamos actividad física, pero ¿qué pasa cuando no realizamos actividad física? Ese acetilcoenzima no entra a ciclo de Krebs ni a mitocondria, no obtenemos energía, y acetilcoenzima es materia prima para tejido adiposo. Empezamos a acumular el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando ustedes van al cine y se comen un ice, que es mucho azúcar, y unas palomitas, y
unos chocolates y todas las golosinas que quieren, pues estamos ingiriendo demasiada glucosa, que ahorita son jóvenes, la pueden metabolizar, pero que finalmente se va a acumular, ¿verdad? En alguna parte, en este caso, en el tejido adiposo. Bueno, y nada más les pongo la imagen, el microscopio de la mitocondria, y este es un esquema de la mitocondria. La mitocondria tiene doble membrana, una externa y una interna. La interna forma las crestas mitocondriales, y es en estas crestas mitocondriales, en la matriz mitocondrial, en donde se va a llevar a cabo el proceso de ciclo de Krebs y cadena respiratoria, en especial la cadena respiratoria, en la cual vamos a obtener ATPs. Vamos a restaurar los ATPs perdidos en un proceso molecular un poco complejo. Aquí les presento el ciclo de Krebs, que son una serie de reacciones químicas también, es una vía metabólica, en la que iniciamos con el acetilcoenzima, que se va transformando en diferentes compuestos hasta llegar a ser nuevamente ácido oxalacético, y por eso es el ciclo, ¿verdad? Pero cada ciclo me va a generar ATPs con ayuda de algunos elementos importantes, que son los aceptores de electrones, como el NADH, el FADH y el GDP, que se transforma en GTP. Bueno, esta sería la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Que son una serie de aceptores de electrones, el flavin mononucleótido, la coenzima Q, los citocromos, PS, A y A2. Nuestro último aceptor en la cadena respiratoria es el oxígeno, un medio de oxígeno. Entonces, ese aceptor de la cadena si no existiera ese oxígeno, se detiene la cadena de electrones. Y entonces, ¿qué ocurriría? Es como si todos quisieran salir de un estacionamiento y se obstruyera la puerta. ¿Qué iba a pasar si se obstruye la puerta? Todos querrían salir al mismo tiempo y no salen. Entonces, ocurriría una muerte por asfixia si no tenemos el oxígeno, que es el último aceptor, y se detiene la cadena respiratoria. Bueno, hablamos ya de la molécula de glucosa y cómo esa molécula de glucosa pasa en primer lugar por glucólisis para obtener ese ácido pirúvico que se transforme en acetilcoenzima. Pero también los líquidos tienen otra vía metabólica, que en este caso es la beta-oxidación. Entonces yo parto de un ácido graso y al final este ácido graso se va a transformar en acetilcoenzima, que nuevamente repetimos, si yo utilizo la energía porque tengo actividad física, se va a ir a ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa si no utilizo esa energía? Se va a ir a tejido adiposo. Entonces todas nuestras moléculas y todos los alimentos que consumimos, al final, si no se utilizan como debe ser, pues van a ser tejido adiposo. Ahora, ya para que avancemos un poquito, me interesa mucho que le demos la importancia a las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos, son largas cadenas de aminoácidos, y pues todo aminoácido tiene su grupo amino, su grupo carboxilo, su hidrógeno y su radical. El cambio de radical me da los diferentes aminoácidos. Por ejemplo, si ese radical es CH3, pues es alanina. Tenemos 20 aminoácidos que compartimos todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos esos mismos 20 aminoácidos y con ellos elaboramos proteínas. Entonces, cada vez que yo me como un pescado, me como un bistec, me como un pollo, yo quiero los aminoácidos de esos organismos para generar mis proteínas humanas, para que yo pueda tener colágeno y elastina en la cara, que pueda tener queratina en el cabello, que pueda tener miosina en mis músculos, que pueda tener hemoglobina en mi sangre. Todos los días tengo que consumir 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas. Y esas proteínas las voy a transformar en proteínas humanas. Entonces, así como con 28 letras en el alfabeto, 24 letras, puedo formar miles de palabras, también puedo yo
generar miles de proteínas utilizando estos 20 aminoácidos. Los aminoácidos se unen por enlace peptídico, forman péptidos, polipéptidos, empiezan a formar proteínas primarias, que son una secuencia de aminoácidos. Puede formarse una proteína secundaria que es en forma de alfa hélice o espiral. Puede formarse una proteína terciaria globular y una proteína cuaternaria que tiene más de una cadena polipeptídica. Entonces, nuestras proteínas son tan importantes que no las deberíamos de utilizar en el uso de las proteínas para energía, ¿verdad? Sería un grave error que nosotros utilicemos las proteínas para la energía. Podemos utilizar la grasa y podemos utilizar los carbohidratos para energía, pero usar las proteínas para energía sería algo muy cruel, ¿verdad? Sería como si yo quisiera hacer una fogata y le pusiera billetes de a 500 pesos, ¿verdad? La fogata. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros de nuestra dieta suprimimos las proteínas, pues nuestro cuerpo como que busca, ¿verdad? Las proteínas y empieza a utilizarlas para energía. Y es esta condición, ¿verdad? Hay una ruta metabólica en la que los esqueletos carbonatados de aminoácidos entran al ciclo de Krebs y se utilizan para energía. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre en las personas anoréxicas que se niegan a comer se niegan a comer lípidos y se niegan a comer carbohidratos porque dicen que van a engordar. Y ya estando en esta condición tan esbelta, tan delgada, siguen pensando que están gordas, ¿verdad? Entonces van a perder mucha de su estructura, van a perder muchas de sus funciones vitales porque no están introduciendo pues lo más importante de nuestra dieta, que son las proteínas, ¿sí? Entonces, esto de usar nuestros aminoácidos, los esqueletos carbonatados para el ciclo de Krebs y obtener energía, pues es algo muy grave y que deberíamos de evitar, ¿verdad? Y que pues lamentablemente la otra situación extrema que es en África, ¿verdad? Los niños que mueren desnutridos, ellos no les queda otra alternativa, ¿verdad? Y por eso utilizan sus propias proteínas para energía. Pero el hecho de que nosotros, seres pensantes, digamos, no voy a comer nada porque voy a engordar, y omitamos lo fundamental que son las proteínas, y que no queremos comer carbohidratos y lípidos, sí los debemos de comer, pero en cantidades adecuadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta aquí es nuestra plática, ya nada más hacer una reflexión, ¿verdad? De qué estamos comiendo, ¿verdad? Estamos comiendo comida rápida. ¿Por qué estamos comiendo comida rápida? Porque estamos copiando patrones de Estados Unidos, porque Estados Unidos a lo mejor quiso hacer el bloqueo económico a Cuba, ya no le quiso comprar azúcar y pues inventó el jarabe de alta fructosa y todas las bebidas que nosotros tenemos a disposición aquí en México tienen jarabe de alta fructosa, ¿verdad? Los refrescos, los jugos aparentemente saludables, ¿verdad? Y que tienen una mínima porción de fruta. Todo eso va a hacer que tengamos pues el mismo patrón que Estados Unidos, que hay mucha gente que tiene obesidad mórbida. Entonces, nos traen su comida rápida, ¿verdad? Como McDonald's, como Kentucky, y pensamos que esa es una buena opción para nutrirnos. Y bueno, después de esta plática, espero que nos quede muy claro la relación que hay entre lo que estamos comiendo, las tres moléculas importantes, carbohidratos, lípidos y proteínas, y cómo estas van a transformarse en parte de nuestra estructura, pero también en la obtención de energía. Y que pensemos bien qué es lo que vamos a comer, ¿verdad? Después. Bueno, pues aquí termina la charla. Muchas gracias por su atención. Y pues, les cedo la palabra al maestro Francisco. Muchas gracias, maestra Mónica, por su charla muy interesante, muy completa y además abordada desde el punto de vista molecular, celular, pero haciendo énfasis en
cosas o situaciones de la vida cotidiana para que nosotros podamos relacionarlo con qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? A partir de ese nivel celular, cómo se refleja en un organismo completo estas deficiencias o también un exceso de ellas, ¿verdad? Como bien mencionaba, de algunas proteínas y también de algunas moléculas. Muchas gracias, maestra Mónica. Le preguntan acá algunos compañeros, alumnos, el alumno Axel Peralta, que de dónde obtienen los animales los aminoácidos. Pues también, ¿verdad? De otros alimentos. Miren, recuerden los ecosistemas, las cadenas tróficas. El primer eslabón de esta cadena trófica o cadena alimenticia, pues son las plantas, ¿verdad? Porque las plantas son autótrofos. Entonces, las plantas son capaces de, con la vía metabólica, la fotosíntesis, formar glucosa. Y esa glucosa, pues, cuando ellos ya ocupan la que requieren, pues la guardan en diversas partes de su estructura, que puede ser que la guarden en semillas, que puede ser que la guarden en frutos, en tallos, en tubérculos. El caso de que las almacenen su exceso de glucosa en las semillas es el almidón. Entonces, las semillas de maíz, los seres humanos las trituramos, ¿verdad? Y nos comemos las tortillas, y las semillas de trigo las trituramos y nos comemos los panes. Pues también los otros organismos recurren a las plantas para obtener esta fuente de energía que es la molécula universal de energía, que es la glucosa, y todo lo más que pueden. Y ya después estos animales, ¿verdad? A su vez, son alimento para otros más grandes, ¿verdad? Estos son los que consumen hierbas, son consumidores primarios, y hay consumidores secundarios que se comen a los herbívoros. Entonces es una cadena, ¿verdad? De flujo de la energía, ¿verdad? La energía entra por el sol, ¿verdad? Y una parte se irradia al espacio, otra parte se usa para calentar el planeta, pero una parte la usan los seres vivos para realizar esta fotosíntesis, obtener glucosa y otras biomoléculas. Y nosotros, como dicen, el pez grande se come al chico, ¿verdad? O sea, los animales en la naturaleza pues están comiendo tanto a las plantas como a los herbívoros y forman parte del ecosistema. Y quien viene a desequilibrar todo pues somos los seres humanos, ¿verdad? Porque estamos quitando selva, y ahí quitamos muchos organismos, ¿no? Estamos quitando aves, insectos que estaban en los árboles, y queremos un campo limpio para cultivar un único alimento, que sería el maíz o el trigo, para recolectar todo eso para nosotros nada más, ¿verdad? Entonces, muy interesante pregunta, muchas gracias por la pregunta, y espero haber contestado, ¿verdad? Tu duda. Gracias. Comentaba el alumno Omar Ornelas que qué era lo que entraba a los músculos cuando teníamos una respiración correcta. Sí, miren, cuando nosotros realizamos una respiración incompleta, que solamente estamos como jadeando, ¿verdad? No llega oxígeno suficiente a todos nuestros músculos, a las células de nuestros músculos. Nuestro músculo trabaja en condiciones de anaerobiosis, y es cuando, en lugar de que se forme energía, se va a formar ácido láctico. Entonces es la fermentación láctica. Y esos cristalitos de ácido láctico se acumulan en los músculos y nos duele, ¿verdad? Nos da un dolor tremendo, y todo es pues por no respirar correctamente. Entonces, hay que inflar nuestros pulmones, ¿verdad? Lo más que podamos cuando hacemos una actividad física, para evitar esto. Y muchos atletas, si ustedes han notado, terminan su carrera de alto rendimiento, de velocidad, y siguen trotando un poco para tratar de eliminar, que no se acumule tanto ácido láctico, ¿verdad? Porque hicieron un esfuerzo tan extremo que pues tal vez sí les hizo falta oxígeno, y si no siguen con el ejercicio más lento, se les va a formar mucho ácido láctico y les va a doler tremendamente los músculos. Pues muchos atletas, ¿verdad? Mucha gente que acostumbra a ese ejercicio sabe hacer la respiración completa y ya no tiene estos problemas, ¿verdad? De dolores musculares. Bueno, Gracias. esa sería mi respuesta.
Existen más preguntas, maestra Mónica, se las voy a leer. ¿Qué tan importante Gracias. es la proteína para el cerebro? Nos comenta el alumno Gel. ¿Y qué repercusión tiene? Supongo que la deficiencia de estas. Sí, recuerden ustedes que nosotros somos pura proteína, estamos, no todas nuestras estructuras tienen proteínas, ¿verdad? Todas las membranas de nuestra célula, de todas esas millones de células que nos componen, pero también este, muchas enzimas son proteínas, pues algunas hormonas también, o sea, todo lo que nos permite funcionar es proteína, entonces sí la requerimos. Y aquí yo les voy a contar una anécdota de una alumna que decía, yo me voy a tomar 7 litros de agua, se tomaba 7 litros de agua todos los días. Y entonces decía que porque no quería engordar, o sea, siempre ese es el problema, ¿verdad? Que no quieren engordar. Entonces llegó un momento en que su estómago no aceptaba proteína. Ella comía proteína y la vomitaba, vomitaba todo lo que comía. Entonces, ¿qué empezó a tener? Muchas deficiencias. Empezó a tener un cabello quebradizo, muy opaco, su piel estaba muy flácida, estaba muy arrugada y seca. Empezó a tener muchos problemas. La falta de hemoglobina le dio anemia a esta muchacha, estuvo internada en el hospital. Entonces, nunca hay que ser extremosos y decir, pues ya no quiero engordar, voy a tomar 7 litros de agua, ya no voy a comer grasas. Las grasas también son necesarias, nuestro cerebro tiene un gran porcentaje de grasas y también lo requerimos, ¿verdad? Lo que también es muy importante es hacer actividad física todos los días para poder hacer el equilibrio, ¿verdad? Entre lo que comemos y lo que gastamos. Bueno, espero que haya sido respondida la pregunta. Y muy interesantes sus preguntas. Menciona nuestra compañera Evelyn Acevedo que las personas con anorexia, por ejemplo, los niños de África, pueden retomar un buen metabolismo si se tiene una buena nutrición y qué tan difícil sería. Sí, dependiendo el grado, ¿verdad? Hay algunos que sí pueden recuperarse, pero a veces hay pérdidas que ya no se pueden recuperar. O sea, cuando sometemos a nuestro organismo a una ausencia de nutrientes, puede ser que algún órgano se perjudique demasiado y puede ser que ya no se recupere. Uh-huh. Entonces, yo vuelvo a repetir, siempre hay que ver el equilibrio y siempre hay que ver no llegar a esos extremos, porque a veces ya no se puede recuperar. ¿Sí? Así como hay personas que tienen diabetes y sube su azúcar a 400 o más, les da un coma diabético y muere, también hay gente que muere por falta de glucosa, es la hiperglucemia, ¿verdad? Y que a veces, aunque mucha gente dice, cómete un dulcito, cómete una Coca-Cola y ya te sientes bien. Llegar a un límite en el que ya no responde el organismo, ¿verdad? En que se rompa el equilibrio y en que por más que le den el dulcito, su glucosa ya no va a subir y va a morir. Ajá. Entonces, no nos sometamos a esos extremos. Cuidemos nuestra salud. Bien, gracias, maestra Mónica. Dice Gisela Luengas, sin el consumo suficiente de proteínas o lípidos a largo plazo, ¿qué consecuencias se tendría a nivel celular? Sí, pues todas nuestras células tienen enzimas en su interior, todas nuestras células tienen que, dependiendo de qué sean, ¿verdad? Si nosotros no le damos la cantidad de proteínas necesarias, pueden ir destruyendo la estructura, ¿no? De algún órgano, por ejemplo, si no hay suficiente proteína. O sea, si yo digo, ya no quiero comer proteínas, pues vamos a estarlas requiriendo, principalmente porque toda la estructura del ser humano tiene proteínas, entonces ya no vamos a poder llenar nuestros requerimientos diarios. Por eso yo les decía 1 gramo por kilogramo de peso. De lo contrario, vamos a perder mucho, ¿verdad? Van a perder su cabello, van a perder sus músculos, ¿verdad? Van a tener arrugas prematuras, van a tener efectos, ¿verdad? Por la falta de proteína. Si ya no tienen hemoglobina, fíjense, creo que el nivel es 14 litros por litro de sangre. ¿Qué pasa si les baja a 12? Ya son anémicos.
no van a tener suficiente oxígeno en la sangre y van a estar cansados y con sueño, ¿verdad? Entonces, no hay que jugar con lo de las proteínas, tenemos que consumir lo necesario diariamente, ¿sí? Bien, gracias, maestra. Nos comenta Angélica Chávez que en general, ¿cuál es la importancia de modificar la alimentación de un enfermo? Pues cada enfermo, dependiendo la enfermedad, ¿verdad? Requerirá ciertos nutrientes en cantidades menores o mayores. Vamos a hablar, por ejemplo, de un diabético. O sea, un diabético debe tener un control muy estricto con su glucosa que consume, ¿sí? Porque, bueno, la diabetes tipo 2 ya carece de suficiente insulina que le permita que la glucosa ingrese a las células. Entonces, la glucosa va a estar en la sangre y ese exceso de glucosa en la sangre genera muchos problemas. Por ejemplo, una insuficiencia renal, ese exceso de glucosa que circula por el riñón va a estar rompiendo muchas estructuras del riñón. Entonces, termina por ya no funcionar correctamente y van a tener que someterse a diálisis, a hemodiálisis. Últimamente están haciendo las hemodiálisis. Si esa glucosa está circulando en mi ojo, ¿verdad? Va a desprender la retina y es la enfermedad de retinopatía diabética. Entonces, dependiendo qué enfermedad se trate, vamos a necesitar una dieta en la que se controle mucho la glucosa si es diabético, si tiene un exceso de ácido úrico, también va a tener que mediar lo que come de proteína, ¿verdad? No excederse. De hecho, la proteína no la podemos acumular en el cuerpo. Entonces, cuando alguien hace su carne asada en fin de semana, ¿verdad? Y dice, ay, pues hay mucha carne, vamos a comer todo lo que podamos, todo eso lo va a desechar, pero se van a quedar los residuos que es el ácido úrico. Entonces nos va a causar un daño. Mejor solo comer lo que corresponde, ¿verdad? 50 gramos, si pesan 50 kilos, 50 gramos de proteína al día. Si pesan 70, pues 70 gramos. Y ya nada más, lo demás que lo aprovechen los demás, ¿verdad? Bueno. Finalmente nos comenta Eduardo León, al momento de realizar actividad física, ¿qué es lo que utiliza primero nuestro organismo para obtener energía? Pues primero si comimos glucosa simple, ¿verdad? Si le echamos azúcar a nuestro café o nos comimos algo, glucosa fácil de asimilar, O esa sea, es la que vamos a usar. Pero tenemos una reserva de glucógeno en el hígado y esa es la primera que vamos a utilizar. Entonces, si un día se les olvidó desayunar, no se van a morir de inmediato, ¿verdad? Tienen ahí una reserva de glucógeno que también es glucosa, ¿verdad? Que es como el almidón de las plantas. Los seres humanos y los animales tenemos en el hígado esa reserva de glucógeno. Y bueno, he escuchado que algunos maratonistas a veces consumen chocolates antes de someterse a esa carrera extenuante y pueden acumular glucógeno y usar ese glucógeno. Gracias por sus preguntas. Hemos llegado a la hora del siguiente ponente, en este caso soy yo. La maestra Mónica les dará respuesta en un momento a las preguntas que hacen falta mediante el chat. Sí, Agradecemos bueno, muchas a gracias. Mónica su participación.